el siguiente video vamos a resolver unas preguntas de ciencias naturales. Un niño juega dejando caer una pelota desde los diferentes pisos de un edificio. Con respecto a esta situación podemos afirmar que, opción A, la velocidad final de la pelota, justo antes de llegar al suelo, no depende de la altura de la que se deje caer, por lo tanto siempre será la misma. Opción B, la aceleración de la pelota no depende de la altura de la que se deje caer la pelota, por lo tanto siempre será la misma. Opción C, la velocidad inicial de la pelota será mayor a medida que aumenta la altura de donde la deja caer el niño. Opción D, el tiempo que tarda en caer la pelota siempre será el mismo, sin importar la altura desde la que caiga, ya que siempre está sometida a la acción de la gravedad. Bueno, para responder esta pregunta, vamos a hacer referencia o vamos a indicar a qué se refiere este ejercicio, a qué tema. Bueno, este ejercicio se refiere al tema de caída libre, movimiento de caída libre. El niño la tiró de aquí, también la tiró de acá, ¿sí? La tiró de acá, la tiró de acá. Entonces, esto que nos indica este enunciado se refiere al movimiento de caída libre, ¿sí? Caída libre. Y este movimiento es característico porque hace referencia al movimiento que solo, o sea, cuando se deja caer un objeto, pero ese objeto cae solo por la fuerza de la gravedad, ¿sí? O sea, no se deja caer, como dice el enunciado, se deja caer el objeto. Tengo este objeto, ¿cierto? Entonces yo lo dejo caer. No le empleo ninguna fuerza extra. Es decir, solamente lo suelto y él por la fuerza de la gravedad va a caer. Ese es el movimiento caída libre, ¿sí? Porque no tiene ninguna otra fuerza que interceda en él. Ahora, este movimiento caída libre, aparte de ser característico por eso, porque no se le aplica ninguna fuerza a la hora de caer, también es característico porque si yo no le aplico ninguna fuerza al caer, ¿cierto? Yo no le aplico ninguna fuerza, él va a empezar a caer solo por la gravedad. Yo no tengo ninguna velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial de este movimiento siempre es cero. ¿Sí? Esta parte nos permite descartar una opción de esas preguntas que nos indican aquí. ¿Cuál es esa opción que podemos descartar? Nos dice, la velocidad inicial de la pelota será mayor a medida que aumenta la altura. Esa opción la podemos descartar totalmente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en esto de caída libre yo dejo caer el objeto, no tiene ninguna velocidad inicial, no tiene ninguna fuerza que yo le haga para que él caiga. Otra parte característica es la velocidad final, ¿sí? La fórmula que usamos para hallar la velocidad final en este movimiento. La velocidad final, nosotros la hallamos diciendo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿sí? Entonces, allí hay otra opción que nos dice que la velocidad final de la pelota, es decir, justo antes de llegar al suelo, no depende de la altura de la que se deje caer la pelota. Por tanto, siempre será la misma. En esta fórmula, esa altura no interfiere en la velocidad final. O sea, hasta allí vamos bien. Pero cuando nosotros usamos otra fórmula que es también de este movimiento, nos dice lo siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por y. ¿Sí? ¿Y a qué hace referencia y? Y es la altura, ¿sí? En que se lanza. Entonces, aquí en esta fórmula podemos ver que sí, que la altura sí interfiere en la velocidad final de este movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta altura en que se tire, esto pues va a ser un valor. Si la altura es más grande, pues esto será un valor más grande. Esto pues lo podremos considerar como cero, ¿no? Entonces van a depender solo de dos veces la gravedad por la altura. Es decir, entre mayor sea la altura, mayor va a ser la velocidad final. Entonces, pues allí también podríamos descartar esa opción, porque la velocidad final sí depende de la altura. Entonces ya tenemos dos opciones descartadas, la opción A y la opción C. La opción D nos dice, el tiempo que tarda en caer la pelota siempre será el mismo sin importar la altura en que se tire. Esta por simple lógica la podemos descartar. Si yo voy a tirar esto de aquí, no va a ser el mismo tiempo que yo lo tire unos 6 metros más arriba. Eso por simple lógica esa se va. Entonces nos quedaría la opción B
como la opción correcta. La aceleración de la pelota no depende de la altura en que se deje caer la pelota, por lo tanto siempre será la misma. ¿Por qué esa aceleración no depende de la altura en que se deje caer? Porque la aceleración que influye en este movimiento de caída libre la aceleración es la gravedad de la Tierra. ¿Y a cuánto equivale esa gravedad de la Tierra? A menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces en el movimiento de caída libre interfiere esa aceleración, que siempre va a ser la misma porque siempre es la gravedad, ¿sí? Entonces por eso nos queda la opción correcta, la B. Tenemos la siguiente pregunta. Se dice que una hormiga es capaz de levantar hasta 8 veces su peso. Si esta capacidad fuese cierta en los seres humanos, ¿cuál sería el peso que podría levantar una persona de 80 kilogramos, considerando que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado? Listo, entonces nos dicen que una hormiga puede levantar hasta 8 veces su peso, ¿sí? Entonces 8W, pues W hace referencia al peso, será lo que puede levantar levantar la hormiga, o pues la persona en este caso, ¿cierto? Pero aquí entra un tema importante, que es el peso. Nosotros en la vida cotidiana decimos: yo peso 80 kilogramos, yo peso 70 kilogramos, pero yéndonos al tema de física, al tema de las ciencias naturales, el peso no hace referencia a eso que usamos cotidianamente. El peso hace referencia a la fuerza de atracción que la Tierra atrae nuestro cuerpo, ¿sí? Atrae nuestra masa, ¿sí? Entonces allí entran dos conceptos totalmente diferentes, pero que a veces los usamos como el mismo. Una cosa es la masa, que es la que nosotros decimos 80 kilogramos, 70 kilogramos. Una cosa es esa masa y otra es el peso. El peso es esa fuerza de atracción que es el producto entre la masa y la gravedad. Es decir, en este caso dice que la masa son 80 kilogramos, ¿sí? Y el peso sería esa masa por la gravedad. Ahí en el mismo enunciado nos da el valor de la gravedad. Tendríamos 80 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Esto sería que el peso de esta persona sería 800 kilogramos metros segundo cuadrado. Esto hace referencia a la unidad de Newton, entonces tenemos 800 newtons, es el peso de esa persona que tiene como masa 80 kilogramos. Pero nos dice, si él pudiera levantar 8 veces su peso, ¿cuánto sería el peso que levantaría? Pues sencillamente vamos a multiplicar esto por 8, ¿cierto? Entonces 800 por 8, pues tendríamos que esto nos daría 6400 newtons, ¿sí? Entonces es importante considerar las unidades y considerar esa diferencia entre peso y masa. Unidades, cuando hablo de una fuerza, newtons; cuando hablo de masa, kilogramos. Claramente hay derivaciones como el gramo y etcétera, pero pues estos dos son de este ejercicio. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Juan sale de su casa a realizar una serie de compras que le encargó su mamá. Después de 15 minutos de haber salido de su casa, Juan llega con las diferentes bolsas. Juan dice a su mamá que se siente cansado por la distancia recorrida durante las compras. Sin embargo, su mamá le dice que no puede estar cansado porque no se ha desplazado nada. Frente a esta situación podemos afirmar que, opción A, la mamá de Juan está en lo correcto, pues si el desplazamiento de Juan es cero, significa que no ha recorrido distancia alguna en la que pueda cansarse. Opción B, la mamá está equivocada porque para ir de compras Juan debió desplazarse, por lo tanto el desplazamiento no es cero y Juan está cansado. Opción C, la mamá de Juan se equivoca porque Juan no se ha desplazado nada, pero eso no implica que tampoco ha recorrido distancia, por lo que Juan puede estar cansado, así su desplazamiento sea cero. Opción D, la mamá de Juan está en lo correcto, pues el desplazamiento de Juan es cero y el tiempo es 15 minutos, tiempo en lo que no recorrió mucho, por lo que no puede estar cansado. Bueno, aquí tenemos ahora también una diferencia de dos conceptos. Uno, desplazamiento. Otro, distancia recorrida. La distancia recorrida hace diferencia pues a la distancia total en que se recorre un punto A a un punto B, ¿sí? Entonces vamos a hacer gráficamente para entender más fácil. Este punto es la casa de Juan. Este punto fue la tienda donde hizo sus compras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la distancia? La distancia recorrida hace referencia al trayecto, ¿cierto? Que él se dirigió de la casa a la tienda, la distancia 1, más la distancia de vuelta, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues, si fue a la tienda se volvió para la casa. Entonces, esta distancia y la otra distancia que va aquí, ¿cierto? X2. Entonces, la distancia total pues sería la distancia 1 más la distancia 2, ¿sí? O sea, la distancia que recorrió de la casa a la tienda y la distancia que recorrió de la tienda a la casa. Esa sería la distancia total recorrida. Eso, pues supongamos que esté separado la casa de la tienda 300 metros y acá, pues obviamente la misma distancia 300 metros. Es decir, que la distancia que recorrió Juan será de 600 metros. ¿Sí? Estos datos los saco de referencia como para tener un valor y que la explicación sea más sencilla, ¿sí? Pero pues pueden ser 400, 500, etc. Al fin y al cabo ahí solo nos dan tiempo. Entonces estos datos son de ejemplo, ¿vale? Bueno, decimos que la distancia fue de 600 metros. Ahora, el desplazamiento hace referencia a la diferencia entre la posición final y la posición inicial del objeto del cuerpo, en este caso de Juan. ¿Sí? Entonces, Juan comenzó en la casa de él, ¿cierto? Entonces esa es su posición inicial. ¿Y en dónde terminó después de los 15 minutos? Él terminó en su misma casa. Entonces, quiere decir que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Y el desplazamiento en este caso sería igual a la posición final, fue la misma casa de Juan, la casa de Juan. La posición inicial de Juan, ¿cuál fue? Pues su misma casa. Entonces, pues estos dos valores se van a cancelar y el desplazamiento me daría 0. Si yo inicio en esta parte, voy, me muevo, ahí tengo una distancia, voy, me muevo, ¿sí? Allí sumo el doble de esa distancia, ¿cierto? Pero el desplazamiento fue 0. ¿Por qué? Porque yo no me moví de posición diferenciando entre la posición final y la posición inicial. En este caso, yo sí tendré un desplazamiento, pero en el caso del ejemplo, el enunciado nos dice, comenzó en su casa. A los 15 minutos, bueno, se fue de compras, listo, hizo su mandado, y a los 15 minutos regresó a su casa, ¿sí? Una cosa sería si nos preguntaran cuál es el desplazamiento de Juan de la casa a la tienda, eso ya es aparte, pero ahí nos dan posición inicial, casa de Juan, y posición final, casa de Juan, ¿sí? Porque fue y volvió de la tienda. Entonces el desplazamiento fue 0 porque no tuvo ningún movimiento, ninguna diferencia entre esa posición final y esa posición inicial. La distancia recorrida sí la tuvo porque esa sí se suma sin importar si terminó en un lado o si terminó en el mismo. Es decir, no importa si hubo desplazamiento y no hubo desplazamiento. Entonces, con esta parte en clara, podemos decir que la mamá de Juan se equivoca porque Juan, a pesar de no haberse desplazado nada, ¿sí? Porque pues uno puede ir de aquí de Cali a Bogotá, y de Bogotá a Cali tiene una distancia recorrida, ¿cierto? Pero el desplazamiento es el mismo porque su posición final fue en Cali y su posición inicial fue en Cali. Entonces, a pesar de haber tenido su desplazamiento 0, eso no indica que él no se haya alcanzado o que no haya tenido una distancia recorrida, ¿sí? Solo significa pues que su posición final fue la misma que la inicial, pero puede que se haya habido una distancia recorrida y por eso él esté cansado. Entonces la opción correcta en este caso es la opción C.